México ya está en la siguiente ronda de este Mundial 2026. Analizamos estas dos primeras jornadas de la selección mexicana en lo que llamamos de Mundial. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Enganche. Como os comentaba ahora en la introducción, vamos a analizar a la selección mexicana, que ha sido la primera selección que se ha colado en esas eliminatorias de este Mundial 2026. Una noticia que tampoco nos coge a pie cambiado, porque al final México en su grupo podía ser de las favoritas, pero quizás haberlo conseguido ya con tanta solvencia y a falta de un partido, pues sí que es algo a destacar, y por ello se pasa por el Enganche nuestro compañero de México, Eduardo Zurita, que ya está aquí con nosotros y le agradecemos muchísimo que se pase por el Enganche. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. ¿Qué tal, Iker? Buenas tardes, un gusto pasarme por acá y bueno, preparado para platicar de todo lo que queráis de México. Sí, vamos a hacer un poco la dinámica que hemos seguido estos días con otras selecciones. Os vamos a dejar al final del vídeo las listas de reproducción que llevamos haciendo aquí en el Mundial. Hemos tocado Uruguay, Argentina, Paraguay, también España, sus virtudes y defectos en la primera jornada. Y hoy tocaba con México, que ya hicimos un vídeo con Óscar Sanabria, pero hoy tocaba ya entrar en harina, como se suele decir, y en lo que es la competición de México hasta el momento. Claro, Eduardo, yo lo primero de todo, cuando acabó el partido ayer de México ante Corea, la primera frase que me vino a la cabeza es: el plan de Aguirre ha salido a la perfección. No sé Ujú. qué tendencia tenéis ahí en México. Sí, te diría que incluso ya viendo las reacciones durante las últimas horas, hay dos tendencias, ¿no? Una, la que, como tú dices, prioriza un poco competir, desactivar al rival, y creo que hasta esa parte se cumplió, se sacó el resultado, se está clasificado a la siguiente fase, entonces digamos que todo está bien. Y luego hay una parte en la que me considero yo un poco que quiere más, ¿no? Que te diría que con balón sí se siente que a México le falta. O sea, está bien tener un plan defensivo, pero a mi parecer tienes que tener un poco más de amenaza, un poco más de ruptura, de poder tener un plan para contraatacar. Y creo que aunque México dejó el cero en su portería, al final tampoco tuvo muchas chances claras. Y yo creo que tiene perfiles para hacer un poquito más con balón. Entonces, te digo, hay un poco las dos visiones. Claro, es que hoy cuando acabó el partido, yo aquí por tema de horarios, evidentemente, yo estaba en mi quinto sueño, he vuelto a ver el resumen del partido completo en diferido, y una de las tendencias que leí sobre todo en los medios mexicanos y en redes sociales es esto que tú comentas, que sí, que está muy bien lograr el tema de los resultados, pero que posiblemente haya materia prima en la plantilla de México para optar algo más y que no solo se sea resultadista. Sí, es que es eso. Al final, mira, por hacer un poco el repaso, creo que ruptura tiene muy poquita México. Está bien, si no tienes para atacar, no tenemos perfiles de desmarque, o de velocidad. Ahí ya vamos cortos, entonces ya hay un problema. Pero sí creo que tenemos perfiles de mediocampistas para tener un poquito el balón. El Gilberto Mora, que tanto se está esperando en la Copa del Mundo, creo que puede funcionar. Álvaro Fidalgo, que lo conoce bien por allá, se queda sin minutos. Esos dos ya al menos te suman 5 o 6 pases por jugada, te descansan con balón y puedes aspirar a un poco más. E incluso te diría, temas de presión. México también es muy bueno presionando y contra Corea tampoco lo vimos mucho. Entonces, ya te digo, en fase ofensiva, en fase de dañar y crear aproximaciones y tener rutas para llegar a eso, México está fallando un poquito, aunque, como bien apuntabas al inicio, el plan sin balón, el plan de reducir a Corea al mínimo, creo que se cumplió. Y a su vez también, claro, yo esto de lo que he leído un poco, eh, esta transición que quizás está haciendo ahora mismo Javier Aguirre, quizás de que el siguiente paso en el banquillo de la selección vaya a ser Rafa Márquez, claro, estando también Rafa Márquez en el staff, puede quizás generar dudas en México y en la afición un poco de decir: oye, está Rafa Márquez en el staff y estamos viendo esto, no es muy esperanzador de cara al futuro. Te diría que es una incógnita todavía ese proceso de Rafa Márquez. Si bien tenemos la experiencia en Barcelona como una referencia de lo que puede ser como entrenador, en general creo que Barcelona todavía te da muchas claves de institución, ¿no? Que no sé exactamente cuáles ideas abrace Rafael Márquez, y de hecho hay un sector en México que, al menos en la prensa, está reportando que tampoco se tiene muy seguro ese paso de estafeta, que también puede pasar cualquier cosa.
Entonces, bueno, más allá de la dirección técnica, yo confío en la generación. La generación sí que te da unas claves. Incluso, por ejemplo, Obed Vargas, no lo mencioné al inicio, pero Obed Vargas ya también lo conocen en España y ayer entra y tiene un buen impacto. Entonces, hay mucho chico joven que puede tener impacto para el siguiente mundial, para el siguiente proceso, pero en cuanto al estilo de juego, todavía hay muchas dudas, te diría. Mira, precisamente quería ir ya al tema de los nombres una vez dejado el tema de Javier Aguirre y uno de los primeros a los que me quería ir es precisamente Obed Vargas, que lo has adelantado tú, que es cierto que no está partiendo como titular, pero ayer en el duelo ante Corea demostró que podemos tener en México un mediocentro de muchos quilates y que puede tener mucha importancia en clave selección. Completamente, es que tú lo ves y es un jugador que se sale un poco del estándar del jugador mexicano, ¿no? Tiene mucho que ver tanto su, digamos, su historia de vida, es un chico que se ha criado desde Alaska hasta las instituciones de Estados Unidos y el fútbol con el que empezó a debutar en primera división, ¿no? Que en la MLS es mucho más dinámico, es mucho más frontal, es mucho más de duelo de lo que podría ser un jugador mexicano acostumbrado a la Liga MX. Y creo que eso ya lo había demostrado en estos pocos meses con el Atlético de Madrid. Es difícil caer en un Atlético de Madrid de Simeone y aunque es cierto que no es para nada titular, sí creo que es bien valorado por el cuerpo técnico. Creo que cuando necesitó entrar, el cuerpo técnico se quedó contento por lo que ofrecía con balón, pero también sin él. No es un mediocampista que te puede jugar por carril central, tirado un poquito a volante en cualquiera de las dos bandas, un poquito más adelante, un poquito más atrás. Te funciona para todo y creo que eso es lo que se valora dentro de los equipos que tienen Obed y dentro de la selección, que ya, bueno, ya se vio que puede tener un impacto directo. Yo pensaba, o en México se pensaba, que iba un poco más de comparsa, de jugador 21, 22, 23, sin tantos minutos, y en general tuvo un buen impacto. Encima le beneficia el tema de la baja de Edson, que precisamente en esa posición México ahora mismo no está muy bollante en cuanto a nombres. Y es cierto que esto que comentas de Obed Vargas me gusta porque yo en el Cholo esto se lo he visto en muchos jugadores jóvenes de este tipo que al principio no les da mucha bola, pero pasa un tiempo determinado y sí empiezan a entrar en sus esquemas. Entonces yo creo que eso en México, Eduardo, os puede reforzar mucho. Sí, claro, es lo que te digo. Creo que casa muy bien el tipo de jugador que es dinámico, que va bien al duelo, que recorre muchos metros, tanto para su equipo como para la selección, que luego este perfil le suele faltar. Ya te decía, hay buen jugador de pedir a pelota al pie, de toque cortito, pero luego el que recorre y te va a meter el pie también es necesario y ahí obviamente está casando muy bien. Antes de ir con más cosas positivas que hemos visto en México en este arranque del Mundial, te quería preguntar por dos nombres precisamente que también los has mencionado, que a mí ayer me sorprendió que no jugaran y que tú lo has dicho en tu introducción, puede ser un tema de debate ahora mismo en México que fuera que ni Álvaro Fidalgo ni Gilberto Mora contaran con ningún minuto. ¿Esto tú crees que es parte del plan de Javier Aguirre, de que ayer quería ser resultadista y punto? ¿O por qué crees que fueron estas ausencias? Veo dos escenarios diferentes. Uno, el de Gil Mora, que estaba destinado hasta hace unas semanas a ser el media punta de este proyecto. Eh, y de repente aparece Brian Gutiérrez, que es otro también gran nombre que tanto en el fútbol Jugadorazo. mexicano como creo que en estos dos partidos ha tenido un impacto, al menos a la vista. Y Javier ha preferido este dinamismo de Brian Gutiérrez y te diría que también cierta ruptura. Te decía antes que no hay jugadores de ruptura, pues pone a Brian Gutiérrez justamente a tirar cierto desmarque porque no hay otro, ¿no? Entonces Javier valora mucho eso de Brian y ahí entonces es donde Gil perdió un poco de enteros porque Gil es un jugador más de relacionarse en corto, de ir tocando, de dinamizar, pero desde tener la pelota. Y creo que eso le ha afectado. Aún así, yo creo que en el tercer partido va a tener muchos minutos porque ya también el contexto lo puede permitir un poco. Y luego está el caso de Fidalgo, que sí te diría que es el titular. Yo sigo pensando que Fidalgo es el titular como ese interior izquierdo que aparte te funciona de organizador, porque México ayer no tuvo un organizador. México se dedicaba, te decía, a romper a las relaciones entre Inbeom y Canning Lee, que era lo que más había preocupado al cuerpo técnico. Y lo hace bien con Romo. Ayer se incluye a Romo, Luis Romo, ahí en esa posición, pero yo creo que en un plan más propositivo va a llegar otra vez Fidalgo a tener su puesto ahí porque no hay otro que organice como él.
Sí, es cierto que quizás ayer Javier Aguirre salió más con un pensamiento de protegerse ante Corea que de proponer ante México, y las cosas como son. El partido no ha sido el más visible que hemos visto en los últimos años. Me iba a ir más al lado positivo, como te comentaba. Te quería Sí. preguntar a ti personalmente por los nombres que más destacarías de estos dos encuentros del plantel de Javier Aguirre. Uf, a ver, yo creo que el indudable ahora mismo es Julián Quiñones, Ujú. porque es un delantero que ha crecido como futbolista, que está sumando cosas a su repertorio y que además está en un estado de ánimo por las nubes, ¿no? Muy óptimo, es decir, viene en Arabia Saudita de romper la liga, de disputar ahí el campeonato de goleo. Y luego no solamente ya sea en cuanto a goles, sino que está ese ánimo, ese sentirse muy bien, sentirse crecido, le está permitiendo venir a zonas interiores, a zonas bajas y a recepcionar mejor de lo que lo hacía antes, a intentar más cosas, a primeros controles darse la vuelta, a un México que es a veces demasiado soso, le permite tener cierto dinamismo. Entonces Julián ha estado muy bien, tanto cargando el área como viniendo a recibir, está activando cosas en selección mexicana. Y luego yo me iría quizá a la defensa, que bueno, Ujú. ha marcado dos ceros en su portería a México, y mucho tiene que ver con la solidez que da Johan Vázquez, jugador del Ujú. Genoa, capitán del Genoa, de hecho, y que, bueno, comanda la línea defensiva, ¿no? Él es el que marca un poco cuándo presionar, cuándo replegar un poco, está yendo muy bien al corte, que es su principal cualidad. Quizá le falla un poco juego aéreo, pero bueno, no le ha penalizado en estos momentos. Entonces yo me quedaría con ellos dos por ahora. Ujú. Yo te quería resaltar sobre todo ese nombre de Johan Vázquez, porque yo de lo que le he visto en Italia me parece un auténtico centralazo. Encima sus primeros años en cuanto a nivel goleador aportó muchísimo, y sobre todo en este mundial se está creciendo. No sé si de cara al mercado esto le beneficiará a él, ya sabemos cómo es el tema de los mundiales, pero es ¿Mm? cierto que el mundial de Johan Vázquez está siendo interesante. Claro, Eduardo, ahora me quería ir para ir concluyendo poco a poco con ¿Sí? dos nombres que se apellidan igual, pero se escribe distinto, que son los Jiménez. El primero de ellos, Raúl. El primer encuentro es cierto que vio puerta. Ayer tampoco fue su mejor partido. Parte del caudal ofensivo de México pasa por sus botas. ¿Cómo le estáis viendo ahí? ¿Veis que se está encontrando poco a poco? ¿En Inglaterra los últimos años ha ido bien? Sí, es un jugadorazo. Aquí se pensaba que era el estandarte del proyecto, ¿no? Básicamente el jugador que comandaba. Y te diría que durante los últimos meses ha perdido cierto ritmo. Yo le he visto más limitado en cuanto a las acciones que puede hacer, los esfuerzos que puede repetir. Y se siente, ¿no? También en la selección. No está teniendo el entorno óptimo. Él físicamente no lo siento tan bien. Y no está teniendo ese impacto que se esperaba hace unos meses, pero aún así sigue siendo el mejor delantero que se tiene, el delantero que va a salir de titular todas las veces, aunque eso sí, y te lo decía hace un rato, el equipo está pidiendo más ruptura, más desmarque, más jugadores de esfuerzos largos, y Raúl ya no es eso. Quizá en algún momento el cuerpo técnico se pueda llegar a pensar que es opción de cambio para que entre alguien más joven y que te pueda dar esos desmarques larguísimos, que de hecho ahí es donde entraría el otro Jiménez, Santiago. Santiago sí tiene, con espacios, es un jugador que disfruta repetir esfuerzos, tirar desmarques, estar moviéndose hacia las bandas. Creo que en algún momento puede entrar, pero también es cierto que Jiménez Santiago te reduce posibilidades con balón. No es un jugador tan fino como lo es Raúl, que sabemos que incluso para lanzar, para combinar, suele ser clave en sus equipos y en la selección. Sí, es cierto que Raúl Jiménez la verdad que tiene una técnica espectacular, y lo de Santi a mí sinceramente me ha dejado un poco frío, porque de cara a este mundial era una de las mayores esperanzas que tenía con México, y su papel en el Milan la verdad que ha sido un poco más residual. Y ahora sí que te libero y te suelto la última. Claro, lo estamos haciendo un poco con todas las selecciones una vez que van surgiendo, bueno, que acaban estos primeros encuentros y van surgiendo expectativas. Tú a nivel mexicano y de lo que estás viendo en este mundial, ¿qué esperanzas tienes para lo que queda de torneo? Eh, Te diría que se va a competir. La esperanza que tengo es que se va a competir tanto en 16avos con el rival que toque, que debe ser un poco más de similar nivel a la selección mexicana, como en octavos, que seguramente ya te toque contra una potencia o un equipo que tenga más armas. Se va a competir, siempre se va a competir, pero yo no creo que dé para los cuartos de final, ¿no? Siempre se habla del quinto partido, ahora sería el sexto partido. Eh,
no creo que alcance, no creo que alcance por temas que ya mencionamos durante esta charla, temas con balón, creo que todavía toma verde al proyecto, toma verde a algunos jugadores. Entonces, bueno, me gustaría, me encantaría, espero el milagro, pero realistamente no lo veo, ¿no? No veo que se pueda ganar una potencia. Bueno, ojalá que sí, que ese papel de anfitrión encima que estáis disfrutando ahí el Mundial tenga su peso y podáis disfrutar el quinto partido en primera instancia y luego ya si puede ser el ¿Mm? sexto, pues más que mejor. Pues nada, Eduardo, te agradecemos muchísimo tu paso por el enganche, sabemos que ahora mismo andas, como se dice, a full de contenido y de cosas que hacer, así que no te molestamos mucho más. No, siempre un placer, Iker. Cuando lo necesiten, pueden contar conmigo. Entonces nos vemos pronto y platicamos más. Que estén muy bien. Un crack Eduardo. Y como siempre, os recordamos a vosotros suscribiros al canal, pinchar a la campanita, como os he dicho al principio, pasaros por todas nuestras listas de reproducción de este Mundial 2026, que como veis no paramos, estamos cuadrando horarios con México y otros países, incluso con Estados Unidos, que están cubriendo el Mundial, así que estamos haciendo un trabajazo espectacular aquí en el enganche. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo a todos.